¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto nuevamente que podamos estudiar la Biblia juntos. Bienvenido, este es ya el tercer video de estudio para módulos de discipulado. Y es que en Visión de Fe, como hemos dicho, nos interesa mucho ser estudiantes de la verdad, estudiar la Escritura. Y bueno, estamos aquí con la misma alegría y el mismo regocijo de siempre. Y quiero pedirle que pidamos al Creador su guía para poder entrar en materia. Y buen Dios, te damos muchas gracias por tu fidelidad. Gracias que has puesto en el corazón de cada uno de los que me están viendo o van a ver. Lo has puesto, Señor, el estudiar. Ayúdanos, guíanos, usa mis palabras, usa mis ideas para que podamos llegar a acercarnos más a lo que tú siempre quisiste transmitir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenísimo, entonces vamos a empezar. Como usted sabe, nuestra intención siempre ha sido llegar al Evangelio, empezar a estudiar. Y hace una semana, perdón, no hace una semana, pero en el estudio anterior, en el segundo módulo, nosotros, para hacer un pequeño repaso, hablamos un poquito de esta misma declaración de intenciones de llegar al Evangelio. Vimos que Pablo no inició una religión nueva, cómo estaba compuesta las sinagogas a donde Pablo llegó, y de alguna manera pues entonces empezamos a establecer cómo era el aspecto del pacto, ¿verdad? Y hablamos del pacto y que el pacto es simple y sencillamente, bueno, no es simple ni sencillo, sino es el hecho de que Él sería nuestro Dios. El Dios de Israel sería nuestro Dios, nosotros seríamos su pueblo. Y cuando se mejora ese pacto, cuando se promete este pacto y se canaliza en lo que conocemos como Evangelio, pues ya también conectamos que Él llegaría a perdonar o a no acordarse de nuestras transgresiones como está escrito. Hoy empezamos un proceso histórico, bíblico, que nos va a llevar a algunos estudios porque iremos haciendo algunos altos para aclarar algunos conceptos. Entonces, en primer lugar, recordar que la historia siempre empieza en el libro que se conoce como Génesis. Bereshit se le dice en hebreo. Si usted quiere acompañarnos en conocer un poquito más de esto, en las porciones semanales puede tener más información. Ahora bien, como usted sabe, Dios ordenó los cielos y la tierra, luego el hombre y luego vino la caída. Y a partir de que viene la caída, el hombre tiene un impedimento por entrar a la gloria de Dios, porque esto le destruiría, esto lo haría añicos, lo haría pedazos. Y entonces Dios empieza el plan de salvación. Y es así como vemos que Adán y Eva pues tienen dos hijos y estos se pelean y el que era la esperanza pues de alguna manera muere y entonces Dios tiene que levantar un tercer hijo y el hombre empieza a reproducirse. Esto estoy siendo bastante rápido porque estoy tratando de acortar miles de años y todo el mundo viene con una intención, volver a la originalidad del plan de Dios. Por eso es que cuando nace Noé, le dan el nombre de Noaj o descanso, porque se pensaba, este va a ser. La gente lo intuía, la gente lo deseaba, por eso la Torre de Babel, porque quieren llegar al Jardín del Edén. El Jardín del Edén fue quitado de la dimensión de la tierra como la conocemos, y entonces la muerte se volvió parte de la humanidad. En el primer proyecto de Dios, la muerte no era parte de la humanidad, ni lo es tampoco en su proceso de restauración, y por eso es que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, que algún día la disfrutemos en la eternidad. Entonces esto se empieza a dar, la gente empieza a nacer, Noé no alcanza y de pronto un descendiente de Noé por la línea semítica, por la línea de Sem, Shem en hebreo,
escucha, es llamado, es convencido por Dios y Dios lo escoge. Y Dios es a quien le dio la promesa, le dio el testamento, lo que se conoce como pacto, que fue lo que vimos la semana pasada. Y entonces Abraham es la persona que Dios escoge y Dios dice, wow, de esta manera como yo salvé a Abraham, es como voy a salvar a la humanidad. Y esto está tan lindamente explicado por la escritura. Y por eso nosotros empezamos entonces la historia desde Adán. Adán tiene una esposa, Sara, no pueden tener hijos y es por ello que intentan darle una ayudadita a Dios y esto no sale bien, me refiero a Ismael, y eso se convirtió pues en un problema para el pueblo después, para Israel después. Pero finalmente, después de 25 años de estar escuchando esta promesa, se cumple y llega el hijo tan deseado, Isaac. Isaac de alguna manera también, muy curioso que la escritura cuando nace el hijo como que aparta la narrativa del patriarca y empieza a enfocarse en el hijo. Y lo mismo sucede cuando viene el nieto de Abraham, Jacob, que era un mellizo de Esaú, pero que empieza él a hacer algunas peregrinaciones en la tierra. De hecho, antes de tener su familia, él sale para la tierra de la familia de Abraham en Harán, Padam Aram, ¿verdad? Lo que después se conoció como Siria, bastante hacia el norte, un poquito más allá de Siria. Los arameos, Aram realmente es como se conoció después, pero la ciudad originalmente se llamaba Harán. Y entonces Jacob llega, su tío, el hermano de su mamá, luego se convierte en su suegro. Usted conoce la historia, no queremos ahondar en esas historias que son tan conocidas. Regresan a la tierra de Canaán y peregrina algún tiempo el hijo de su esposa amada Raquel, el primogénito de Raquel, José, Yosef en hebreo, vive la tragedia de ser vendido, desciende a Egipto, pero Dios usa eso para bien, porque los otros 11 hijos de Jacob eventualmente necesitan a su hermano por el hambre que hay en la tierra, y finalmente hasta Jacob es conducido por Dios a no tener temor de descender a Egipto, y los israelitas, que son ahora los hijos de Jacob, cuyo nombre ha sido cambiado a Israel. Estos israelitas, ellos vienen a esta tierra, a Egipto, y empiezan a multiplicarse en esa tierra, ¿verdad? Esta es la historia, son esclavizados, pero Dios los multiplica de tal forma que llegan a ser 12 tribus de 600 y pico mil hombres que empuñaban espada, o sea, mayores de 20 años y probablemente menores de 50. Y es una multitud, es una multitud. Y Dios empieza como a cumplirle a Israel lo que le ha dicho a Abraham. A Abraham le había dicho, tu descendencia será esclavizada en Egipto. Y Dios levanta a un descendiente de la tribu de Leví, Moisés, que se convierte en la persona que va a liderar la promesa de Dios para Israel. Y ahora pues ya son 12 tribus, han pasado desde Abraham hasta este momento de la salida, han pasado un poco más de 400 años, 430 años podríamos decir, y, y estas tribus salen a pie y veamos cómo lo dice la escritura para que usted se vaya familiarizando un poquito más. Éxodo 12:37 dice, y partieron los hijos de Israel de Ramesés, dice esta versión, a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños y por supuesto las mujeres. Y también subió con ellos una grande multitud de diversa suerte y muchísimas ovejas. Es decir, no salió solo Israel, sino muchos atraídos por el poder de Dios, por las plagas de Dios, por las promesas de Dios también fueron con ellos.
Y esta gente, la mayoría de ellos se quedó en el desierto, pero alguna de esta gente fue integrada al pueblo. Un ejemplo de ello es Caleb. Caleb pertenecía a un pueblo que se llamaba los Ceneos y él es absorbido por las 12 tribus. Hay un mensaje muy lindo ahí, pero no vamos a entrar en ello, sino que seguimos con la lectura, solo que ahora en el capítulo 19 de Éxodo. Y dice Éxodo 19:3. Y Moisés subió a encontrarse con Dios. Están ya al pie del Sinaí. Y este es mi tema de hoy. Y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Aprovechamos para decir que la casa de Jacob, Beit Jacob, casa de Jacob, se refiere a los descendientes directos de Jacob, a las 12 tribus, a los que son descendencia sanguínea de Jacob, de Isaac y por supuesto de Abraham, mientras que este gran grupo de otras personas entra en el otro nombre, los hijos de Israel. Los hijos de Israel no son israelitas, son los herederos de Israel. Eso quiere decir la palabra hijos en el idioma de la Biblia. Es un heredero, alguien que recibió la herencia, en este caso, de la entrada al pueblo. O sea, esta gente, hay dos tipos de personas, porque la promesa se está cumpliendo. Dios nunca le dijo a Abraham, vas a ser el padre de los israelitas o vas a ser el padre de los judíos, sino dijo, vas a ser el padre de los gentiles, de multitud de gentiles. De hecho, dice explícitamente el versículo. Lamentablemente no lo traducen así, pero así es como dice, de multitud de gentiles. Y aquí divide a estos gentiles en dos. Unos son la casa de Jacob y otros son pues los hijos de Israel. Y entonces esta gran congregación sí que podría, y de hecho debiera ser considerada como el nacimiento de la iglesia. Este capítulo 19 como tal de Éxodo es probablemente más certero que digamos que es el nacimiento de la iglesia si tomamos en cuenta que iglesia quiere decir congregación y por extensión pueblo. Israel entonces no tiene una característica de genética, sino de herencia de las promesas de quien Dios quisiera, a quien Dios llamara, y bendito sea su nombre. Usted y yo, que no somos descendencia física de Abraham, aunque si usted lo es, pues también Dios nos llama y nos hace entrar por este lado. Y entonces le dice estas palabras, versículo 4. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído, o sea, si escuchares mi voz y guardareis mi testamento, ya aclaramos que la palabra pacto es mejor entenderla como testamento, ustedes serán mi tesoro especial sobre todos los pueblos, sobre todos los demás gentiles, porque mía es toda la tierra del Señor, y no hay una religión ni un pueblo que sea más especial para el Señor, toda la tierra es de Él, y Él ha reunido y ha juntado descendientes físicos y gente que ha llamado que no son descendientes físicos, sino que nos ha llamado por promesa. Y a ellos les dijo lo que después Pedro repetirá también a los gentiles en su carta, hermosa carta de Primera de Pedro, ustedes serán, y dice esta versión, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gentiles santos, dice ahí. Ahí dice gentiles santos. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces recordamos que la palabra pacto es testamento. Y entonces Moisés sucede en esta época que Dios viene y le entrega una revelación. Y esta revelación se ha conocido porque Dios así la denominó como la Torá. Y es algo muy, muy curioso. Y entonces antes de seguir la historia, empezaremos a quizás detenernos un poquito en esta palabra Torá. Porque cuando Dios entrega entonces lo que se conoce como los 10 mandamientos,
fue mucho más que eso. También está la entrega, por ejemplo, del libro de Génesis. Y por eso nosotros sabemos qué fue lo que ocurrió, porque Dios se lo reveló a Moisés ahí. Y bueno, estos primeros 5 libros de la Biblia, los que se conocen estrictamente como la Torá, o el Pentateuco, ya después en griego, estos primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son impresionantes y deberíamos de señalarlo así. Los demás libros de la Biblia, de Josué en adelante, fueron recibidos por inspiración. A los profetas Dios los visitó y los inspiró. A lo mismo que a David con sus salmos, lo mismo que a Salomón con sus proverbios y Eclesiastés, y lo mismo que a los escritores del Evangelio. Pero con Moisés, Dios hizo algo que fue mucho más allá. Dios dio su voz audible, la cual pudo ser registrada en textos, probablemente en pieles de animales, se registró y quedó la palabra de Dios. Lamentablemente, esta palabra Torah se ha traducido desde el griego, es decir, se ha traducido al castellano desde el griego. Y cuando se tradujo lo que se conoce como la Biblia hebrea, o de Génesis a Malaquías, o el Antiguo Testamento también se le conoce, cuando se tradujo esa parte al griego, todas las veces que aparecía la palabra Torah, bueno, casi todas, la tradujeron como nomos, es decir, ley. Y eso es una verdadera lástima porque creo yo que la idea se queda muy corta y lo que Dios tenía en mente cuando la dijo fue mucho más que eso. Y por eso vamos a ver qué significa. Pero para darme a entender, le doy algunos ejemplos. En Josué, capítulo 7, Josué 1:7, no había anotado el versículo, me disculpo. Solamente sé fuerte y muy valiente, dice. Y luego le dice lo siguiente, con atención, cuídate de cumplir toda la ley, tradujeron. La escritura dijo, cuídate de cumplir toda la Torá que Moisés, mi siervo, te mandó. Dios se la dio a Moisés y Moisés le mandó a Josué a que la cumpliera enteramente. Y luego le dice, no te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Entonces, no es realmente un cuerpo de reglamentos. La palabra Torah se refiere a mucho más. El texto ha hablado de éxito y más adelante dirá para que te vaya bien, para que seas prosperado, etcétera, etcétera. Y también creo yo sería importante leer Proverbios 28:9. Mire lo que dice. Al que aparta su oído para no oír la ley, ha dicho la traducción, pero la Biblia dice al que aparta su oído, es decir, el texto original dice para no oír la Torá. Su oración también es abominación. Entonces lo primero que tenemos que conectar cuando hablamos de los primeros 5 libros de la Biblia es que Dios personalmente se los dijo, salieron de la boca de Dios y no necesariamente son una idea de Moisés. Es muy similar, por ejemplo, a cómo entendemos las cartas de Pablo. Nosotros entendemos que las cartas de Pablo son inspiradas por Dios, por lo tanto son palabras de Dios. Pero Pablo lo que hacía es que recibía esa inspiración y había un escriba que registraba las palabras inspiradas que Dios iba poniendo en el apóstol Pablo. Por eso decimos que es palabra de Dios. Aquí Moisés sería entonces el escriba y Dios haría la función de una vez decir su palabra. Entonces nos aseguramos esto de Génesis a Deuteronomio, o sea, fue la dinámica de Dios de Génesis a Deuteronomio. Entonces es mucho más que un cuerpo de leyes o de reglamentos. Históricamente, cuando esto pasó a lo que se conoció como cristianismo, especialmente después del siglo II
y luego aún con la reforma, se malentendió muchas veces como que la ley o la Torah era algo del pasado, algo que ya había caducado. Pero nosotros argumentamos, exponemos y defendemos que ni Pablo, en cualquiera de sus cartas, ni Jesús, mucho menos él en el Evangelio, anularon, cambiaron una sola palabra. Si algo nos colabora Pablo, y podemos justificar esto con la Biblia, especialmente cuando dice Jesús, no he venido a anular, he venido a cumplir, es decir, he venido a llenar. Y lo mismo en todos los escritos de Pablo. Eh, lo que Pablo nos vino a ayudar era, no somos salvos cuando cumplimos alguno de los mandamientos, porque sí hay un cuerpo de mandamientos, pero la Torah es mucho más que eso, sino que lo que nos salva es la gracia de Dios, que también está contenida en la Torah, que también está prometida en la Torah. Y entonces ya vamos a ver un poquito más de eso. Solo que antes de incursionar en ello, quiero hacer el registro gramatical o examinar la palabra de dónde viene. La palabra Torah es un sustantivo, Torah, que viene de un verbo, como la mayoría de las palabras en hebreo vienen de verbos, es decir, en el idioma bíblico los verbos eran los que daban el origen a los demás sustantivos y adjetivos también, y por ende es un idioma que podemos, si queremos entender una palabra, al estudiar su raíz, esto nos va a decir qué es lo que quiere decir. Entonces el verbo yará, que es una acción, sabemos que los verbos son una acción y por eso es más fácil de entender, tiene dos acepciones. En primer lugar, quiere decir dar en el blanco, es decir, como acertar o no fallar. Esa es la primera acepción de la palabra, del verbo yará. Y en el segundo, la segunda acepción de este verbo es fluir, como en el sentido de regar, como la lluvia que fluye del cielo, viene y riega la tierra, la cual alimenta. Entonces, si nosotros conectamos que la palabra Torah viene de estos dos verbos, que uno quiere decir ser lanzado para dar exactamente en el blanco, y el otro quiere decir alimentar, fluir como la lluvia, una mejor forma de traducir la palabra Torah es instrucción. De hecho, se me hace mucho mejor que ley, porque aunque sí tiene un cuerpo de, más que de leyes, de procedimientos, también tiene historia, también tiene muchas otras cosas que podemos encontrar en ella. Pero en este estudio y en los subsecuentes estudios que estaremos haciendo, nos referiremos a ella como instrucción o como Torah. Entonces, por ser la instrucción de Dios, poco a poco, todo lo que Dios inspiró empezó a conocerse como Torah también. Es decir, estrictamente hablando, la Torah comprende los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero cuando Dios continuó la revelación con los demás libros, con los libros como los salmos, con los profetas, con los libros poéticos, con Job, con los históricos, con Samuel, con Reyes, con todos esos salmos con todos esos libros que tiene la Biblia, como nos hablaban de cómo, por ejemplo, los históricos nos narraban de cómo Israel había fallado en el cumplimiento de la Torá. Los proféticos nos hablaban de volvernos a la Torá, de recordar la Torá, es decir, la instrucción del Señor o las promesas del Señor, que también es Torá. Como Salomón nos interpreta cómo es que se pone en práctica los mandamientos de la Torá, etcétera, etcétera. Entonces estos libros también llegaron a conocerse en su sentido de instrucción como Torá. El día de hoy es muy aceptado decir que la Torá es toda la Biblia, y nosotros entendemos que el Evangelio también es
revelado, inspirado divinamente y entraía en este caudal de nombre, como lo decimos, Torah. La Biblia es la Torah de Génesis a Apocalipsis. Ahora bien, quisiera hablar entonces un poco de la propiedad intelectual de la instrucción o de la Torah. Y entonces parto de una premisa. Según ella misma, según la escritura misma, ella no es propiedad de un pueblo, de una religión, ni siquiera es propiedad de Moisés o de cualquiera de las otras personas que la compilaron. Y especialmente me refiero a los primeros 5 libros de Moisés. Ahora, no es propiedad de Moisés, no es propiedad de una religión, es la palabra de Dios. La Torah es de Dios, es algo que Dios le entregó a Moisés. De hecho, un poco antes de su entrega, leíamos las palabras, ya las leímos, pero ahora lo vamos a hacer con este conocimiento de causa para que veamos. Dios estaba a punto de entregarle la Torah a Moisés, donde iba a estar registrado ya Génesis, que ya había ocurrido, algunas vivencias de cómo Dios había visto la salida y lo que Moisés había interactuado, por ejemplo, con el faraón, su nacimiento y tantas otras cosas que están ahí. Y poco a poco, después de eso, una serie de procedimientos que él estaría entregando para luego seguir guardando, seguir registrando las vivencias hasta que Moisés muere, 40 años después. O sea, la Torah, estos primeros 5 libros llevaron esos 40 años en ser escritos. Pero justo antes de que esto fuera así, Dios le dijo al pueblo lo siguiente, recordémoslo, Éxodo 19:4. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios, cómo los tomé sobre las alas de águilas, una enseñanza muy linda ahí, pero no vamos a entrar en ella hoy, y los he traído a mí. Ahora pues, con especial atención, lea conmigo, si diereis oído a mi voz, su voz es su palabra, y guardareis mi pacto. 2 acciones muy interesantes y ya veremos por qué. Si escuchan mi voz, la palabra en el verbo, en hebreo, perdón, no existe el verbo obedecer a ciegas, sino existe la intención de escuchar. ¿Por qué debemos de tener la intención de escuchar? Porque Dios está hablando. Pero una vez que hemos escuchado, existe entonces una demanda divina de guardar su testimonio, de guardar esa voz que hemos oído. Así dice el versículo 5, ustedes serán mi especial, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros seréis mi reino de sacerdotes y de gentiles santos. Gentiles santos. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, sostenemos a quien la propiedad intelectual de este libro no es de Moisés, no es de algún pueblo o alguna religión, es la palabra de Dios en la cual cabemos, por supuesto, los descendientes físicos de Jacob, de Isaac y de Abraham, pero también aquellos gentiles que hemos sido llamados de entre las naciones por medio de su majestad, el Mesías, el Redentor, la simiente de Abraham. Así le llama la revelación del Evangelio de Jesús, la simiente de Abraham. Los que hemos sido llamados. Es para nosotros, toda la escritura es para nosotros y no pertenece a religión alguna. También quiero tratar un tema aparte de la propiedad intelectual. Quiero más o menos hablar de los 2 grandes segmentos que se componen. Ya hemos dicho que hay poesía, que hay sueños, en ella hay historia, por supuesto, y muchos también ya han mencionado cuando se piensa en la palabra de Dios, en la ley de Dios, se piensa en precisamente instrucciones o mandamientos o reglas, ¿verdad? Pero queremos hablar de las 2 grandes composiciones que ésta tiene. Sin embargo, queremos hacerlo desde cómo la Biblia la define, no como yo lo percibo. La Biblia dice que en Gálatas capítulo 3, si me acompaña
a verlo ahí. En el versículo 12, vamos a buscarlo acá. Gálatas 3:12. A usted le va a aparecer en su pantalla así. Sin embargo, la Torá no está fuera de la fidelidad. Ya hemos interpretado correctamente cómo está en el griego con un pensamiento semítico ese versículo. Sin embargo, la Torá, la instrucción, no está fuera de la fidelidad. Pablo está en medio de defender una herejía que ha venido. La gente farisaica que ha entrado al movimiento de Jesús entraron con una herejía. Ellos exigían que la gente guardara el mandamiento de la circuncisión principalmente, pero luego todos los demás mandamientos de los fariseos para poder decir que eran salvos. Esto está mucho mejor explicado en nuestros estudios de Gálatas, pero este versículo específicamente está explicado en el estudio número 14 y en el estudio número 15, porque usted no va a encontrar esta interpretación en ninguna versión, porque se traduce con un sesgo. Entonces allí dice, la Torah no está fuera de la fidelidad. Ponen la aberración, sin embargo la ley no es de fe. Eso es completamente incorrecto y cualquier persona que conociera un poquito de historia podría interpretar a Pablo diciendo, no podría interpretar a Pablo diciendo de esa forma. Y luego el versículo de Gálatas cita Levítico 18:5 y yo quise leer Levítico 18:5 en lo que dice, o sea, en el versículo de Gálatas 3:12 dice esto y luego continúa citando el versículo de Levítico 18:5, pero no lo cita, no nos llega bien la traducción. Entonces vamos a leer que dice Levítico 18:5. Dice, por lo tanto, mis estatutos y mis derechos incorporarán. En hebreo, los hukim y los mishpatim. Por favor, tenga en mente estos dos nombres porque son importantes. Hukim y mishpatim, es lo que dice en hebreo. Los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Y cité esto porque en Gálatas ya también tradujeron mal, porque en Gálatas dice vivirá por ellos, no se vive por, se vive en. Es decir, Dios nos salvó por gracia para vivir en sus mandamientos. Repito, esto está mejor explicado en los estudios citados. Pero ya vemos aquí que hay dos grandes segmentos. Entonces, los estatutos que debieran ser entendidos como promesas, que fue lo que Dios le dio a Abraham. Le prometió que lo iba a salvar. La Torá, la instrucción, los primeros 5 libros de Moisés tienen dos segmentos. Las promesas de Dios. La promesa de la vida eterna, la promesa de que Jesús vendría, la promesa de la resurrección, la promesa de la salvación, la promesa de la justificación, las promesas a los patriarcas, las promesas al pueblo, las promesas que están vivas. Si nosotros quitamos el Antiguo Testamento y decimos, no, eso ya no vale, tendríamos que quitar las promesas, nos quedaríamos sin salvación. Pero no se vale regresar al Antiguo Testamento y solo agarrar lo que yo quiero, porque nos quedaría un mensaje completo. Entonces la intención de Dios era que nosotros conectáramos que sus promesas están ahí y que había mishpatim. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir procedimientos. O sea, hay promesas y procedimientos para que una vez habiendo recibido la promesa, y es que una promesa, algunas promesas vamos a morir sin verlas, como dice Hebreos. Muchos murieron sin ver las promesas cumplidas. Por ejemplo, la resurrección, muchos que han creído de Jesús para acá han muerto. Nosotros seguimos vivos sin ver la resurrección. Si Dios tiene a bien regresar antes de que nosotros muramos, veremos la resurrección, y si no, la veremos cuando Él regrese, después de nosotros ya no estar en esta tierra. Entonces, las promesas, ese es el primer gran segmento. Y el segundo gran segmento son los procedimientos, que no son para ganarnos las promesas, como algunos han predicado o piensan.
Eso no está bien. Los procedimientos son aquellas cosas que Dios espera porque ya recibimos, que espera que hagamos porque ya recibimos la promesa. Por eso honramos a nuestros padres. Por eso nosotros no vamos a la idolatría, por eso no robamos, por eso nos esforzamos por vivir los procedimientos, la ética, la conducta de Dios. No robamos porque Dios no roba. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver a lo largo, pero no que Dios haya o que nosotros tengamos 2000 años después el derecho de escoger qué sí y qué no, porque nos pondríamos nosotros en el lugar de Dios y no estamos en eso, y Dios no lo hizo. Entonces, yo quiero que usted tenga si tiene alguna duda, que usted pudiera tener la libertad de formular cualquier pregunta. Estamos para servirle, estamos para solventar y lo haremos desde la escritura, para solventar dudas. Pero cierro esta parte antes de regresar a la historia leyendo un versículo del apóstol Pablo. Romanos 3:31 dice contundentemente: ¿anulamos entonces la Torá por medio de la fidelidad? Él es enfático en responder: de ningún modo. Al contrario, confirmamos. Esa palabra confirmar quiere decir le damos el lugar correcto. No es que esté Pablo diciendo yo la confirmo como que él fuera el gran grito. No, él está diciendo la ponemos en su sitio correcto. Así que se me hacía muy importante que usted supiera, cuál es nuestro pensamiento de lo que la palabra de Dios implica y significa y lo que contiene, y como ya acababa de mencionar, esto está mucho mejor y probablemente más extensivamente explicado en los estudios de Gálatas, en donde en una comunidad se vivió ya un problema tratando de subestimar la salvación a una acción, a un mandamiento, y quitarla de la gracia. Muchas personas siguen haciendo esto todavía al día de hoy, ¿verdad? Si no ora, si no hace esto, si no, la salvación es por gracia. Así que esto nos lleva entonces al final de la historia. Vamos a dejar la historia en el Sinaí y la próxima semana continuaremos, en el próximo estudio, este es el estudio 3, en el próximo estudio continuaremos entonces con la historia y con algunas otras cosas muy interesantes que nos llevarán a una mejor comprensión del Evangelio. Por mi parte, esto es todo. Que Dios lo bendiga y recuerde que si usted tiene alguna duda o alguna duda, estamos para apoyarles, estamos para servirles. Muchas bendiciones. Nos vemos.